En Colombia, desde el 2011, nos hemos comprometido a implementar una política de asistencia, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país, reconociendo en esta vía un camino que nos permita transitar hacia la paz. En el componente de reparación, integrado por las medidas de restitución, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación, existen cientos de equipos de trabajo que representan al Estado colombiano en la tarea de cumplir este deber. Como nosotros, quienes desde la medida de rehabilitación implementamos el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, PAP-SIVI. Psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, promotores psicosociales y otros profesionales de la salud, trabajamos por mitigar el impacto y el daño a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación causados por el conflicto armado, por medio de procesos de atención psicosocial, individual, familiar y comunitaria. ¿Cómo estamos logrando este objetivo hoy en día? Para fundamentar los principios bajo los cuales brindamos atención psicosocial, tomamos como base 4 dominios que han surgido de la reflexión de nuestro actuar. Primero nos preguntamos, ¿cómo entendemos a la población víctima que estamos atendiendo? Desde el dominio ontológico, concebimos al ser humano de manera integral, desde las dimensiones biológica, psicológica y social. Reconocemos que las personas que han sido víctimas del conflicto armado están en permanente interacción con otros y con su medio, con un marco sociopolítico e histórico que les permite transformar su propia realidad y sobreponerse al dolor y a la adversidad en la medida en que cuenten con recursos para afrontarlos. Y desde lo epistemológico, ¿desde qué enfoque de la ciencia sustentamos la atención psicosocial? Desde el dominio epistemológico, nos estamos situando en los paradigmas interpretativo y crítico. Desde el primero, nos entendemos como profesionales con un rol de facilitación en el que a través del diálogo con quienes han sido víctimas, generamos la comprensión de sus experiencias, sin pretensiones de una única verdad, reconociendo sus perspectivas e intereses, su propia realidad y su rol dentro de ella. Y desde el componente crítico, reconocemos las condiciones sociales y políticas que afectan a las personas. Así es que nos proponemos comprender esas situaciones para transformarlas, iniciando desde el nivel microsocial e intentando hacer una espiral de difusión de los cambios. En este sentido, los procesos organizativos son fundamentales y el liderazgo cooperativo es una manera de fortalecer a las comunidades. ¿Desde qué valores y con qué enfoque político realizamos la atención? Comprometernos con el cambio social también nos lleva a pensar nuestro actuar desde una dimensión ético-política, en la que por una parte reconocemos que las víctimas han sido objeto de violaciones a sus derechos, que estos han ocurrido en medio de un conflicto y por ello merecen acciones que se dirijan a su restitución. Además, reconocemos y adoptamos unas actuaciones de respeto y consideración por el otro, como ser humano en su individualidad, particularidad, identidad y diversidad. ¿Cuál es el proceso que proponemos para realizar la atención psicosocial? Todo lo anterior sustenta y determina la forma en la que brindamos la atención psicosocial a la población víctima. Desde el dominio metodológico, lo que hacemos es privilegiar nuestra conexión como miembros del equipo psicosocial con las historias que cuentan las víctimas, teniendo en cuenta el lenguaje, sus usos y significados, lo simbólico y lo cultural, a través de 3 herramientas. Primero, las narrativas, que desde el lenguaje verbal y escrito buscan un acercamiento respetuoso que ubica a las personas como expertos de su vida y permiten comprender situaciones particulares. Segundo, las expresivas, que desde el campo simbólico, artístico y cultural permiten explorar y canalizar las emociones, darle trámite e integrarlas, haciéndolas más manejables para las personas. Y tercero, las performativas, que son técnicas que comprenden una forma de entender, expresar y transformar desde la propia voz, el cuerpo y experiencia a través de herramientas inspiradas en el sociodrama, psicodrama, el teatro del oprimido y otras técnicas activas.
Esta estrategia de atención psicosocial y los dominios que la sustentan son nuestra guía de trabajo. Pero también es el resultado de una suma de experiencias y aprendizajes que por años hemos recopilado en los procesos de atención psicosocial, partiendo del reconocimiento de los recursos y potencialidades de la población que atendemos. Este lienzo se seguirá dibujando de acuerdo a los aprendizajes que sigamos sumando y cada uno de nosotros hará su aporte en una historia que se fundamente en la construcción de la paz con justicia social.